tango es la danza folclórica de Buenos Aires, una expresión viva del alma de la ciudad. La cultura popular, o folclore, está definida por la Real Academia Española como un conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Entonces, si realmente queremos entender el tango no solo como música o danza, sino como el patrimonio vivo que es, tenemos que explorar la conexión profunda entre sus tradiciones, su poesía, su música, sus canciones y sus movimientos en el lugar y la cultura en la que se desarrolló. De eso se trata este podcast. Soy María Olivera, maestra de tango con más de 20 años de experiencia tanto en Buenos Aires como en el mundo. Además, soy politóloga, historiadora de la ciudad de Buenos Aires y orgullosa integrante del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO, así como jurado en competencias internacionales de tango. Dirijo en Buenos Aires la Escuela del Abrazo, donde formamos bailarines de todos los niveles y de muchos países con una mirada integral, abrazando al tango no solo como una danza, sino como una cultura. Bienvenidos a Tango, Estudios de Música y Poesía. Soy María Olivera y hoy viajamos a los inicios de la historia del tango, el período que llamamos la Guardia Vieja. Pero antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero hacer una pausa para agradecer a todos los que escucharon nuestro primer episodio. Sus comentarios, sus compartidas, sus mensajes significan muchísimo para mí. Es muy especial saber que están disfrutando de este viaje tanto como yo disfruto crearlo. Y hablando del episodio 1, mi querido Fabián Schulz, alumno emérito de la Escuela del Abrazo, me recordó algo muy importante. En el primer episodio hablamos de Mi Noche Triste, el primer tango canción, es decir, un tango con letras estilizadas que ya no eran solamente picarescas o traviesas, sino poéticas. También resulta que ese tango es el primero en traer el lunfardo, que es nuestra jerga porteña, a la poesía de tango. Muchas gracias, Fabián, por señalarlo. Y aquí va una perlita de la que me acabo de enterar, que pinta de cuerpo entero aquellos tiempos originales y la conexión entre el mundo del tango y la sociedad porteña. Carlos Gardel, fanático de las carreras de caballos y amigo muy cercano de uno de los jockeys más famosos de su tiempo, Ireneo Leguizamo, le pidió al maestro pastelero de la mítica confitería del Molino en Buenos Aires que inventara una receta especial en su honor. Así nació la torta Leguizamo, que se volvió el postre emblemático de ese café hasta que cerrara sus puertas a mediados de los años 90. El Molino, con su imponente fachada Art Nouveau frente al edificio del Congreso, está hoy en proceso de restauración, y ojalá no pase mucho tiempo hasta que vuelva a abrir sus puertas al público y podamos volver a probar su famosa torta Leguizamo. Ahora sí, nos metemos de lleno en nuestro tema de hoy, la Guardia Vieja. Entre 1880 y 1920, Buenos Aires y Montevideo, claro, eran ciudades en plena transformación, moviéndose a un ritmo vertiginoso. Buenos Aires, una ciudad transformada. Imaginemos el puerto de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Barcos que llegaban casi a diario desembarcando miles de inmigrantes, en su gran mayoría de España, Italia, Alemania y Francia. Venían de una Europa en crisis, a la que poco le faltaba para entrar en la Primera Guerra Mundial, y venían para quedarse, trabajar e iniciar una nueva vida. No traían solo valijas, traían sus lenguas, su comida, sus bailes, sus canciones. Todas estas tradiciones se encontraron, se mezclaron y convivieron en las calles, los cafés y los conventillos de una nueva y bulliciosa ciudad. En ese crisol, el tango comenzó a tomar forma. Primero con huellas de la habanera, pero poco a poco, de una manera irresistible, desarrollando su propia personalidad, hasta que finalmente encontraría su voz. El alma del tango, el bandoneón. Un instrumento raro, casi desconocido, llegó a definir el sonido del tango, el bandoneón. Reemplazó a la flauta en los primeros conjuntos, trayendo una voz llena de suspiros, pausas y nostalgias. El bandoneón fue un invento alemán pensado originalmente como un instrumento portátil para interpretar música religiosa en procesiones y capillas que no contaban con recursos para construir un órgano tubular. Eso explica sus notas largas, sostenidas y su carácter tan profundamente melancólico. El modelo que conocemos es el de Heinrich Band, pero antes de Band, las raíces van aún más atrás.
En 1830, Karl Ulig diseñó la primera concertina, seguido por Carl Zimmermann en 1849. Band transformó esas ideas en el bandoneón. El que utilizamos para el tango es el modelo AA, un modelo de 71 botones que puede producir dos sonidos por cada tecla, dependiendo de si el fuelle se abre o se cierra. Aunque era un instrumento alemán, hacia 1910 ya se fabricaba casi exclusivamente para los mercados de Argentina y Uruguay. De hecho, en 1930 se enviaban hasta 25.000 bandoneones por año solo a la Argentina. Entre 1910 y 1933 llegaron a nuestros puertos casi 60.000 bandoneones. ¿Cuál es la diferencia entre el bandoneón y el acordeón? Bien, el bandoneón también puede producir un sonido percusivo cuando se lo golpea entre las piernas. Ese efecto se usa para el arrastre. Es una especie de señal que a los bailarines nos permite anticipar la próxima nota. Recordemos esta información para cuando estudiemos a la orquesta de Pedro Lawrence. Y a diferencia del acordeón, el bandoneón no tiene teclas de notas fijas. Su sonido cambia con la respiración del fuelle, la misma palabra que usamos para describir a los pulmones. El fuelle respira y con cada respiración nos cuenta una historia. Lo cierto es que los europeos lo trajeron a nuestros puertos y de ahí en adelante el tango encontró su identidad. Los primeros maestros. Los primeros grandes virtuosos del bandoneón fueron Eduardo Arolas y Juan Pacho Maglio. La guitarrita de Arolas transformó por completo la manera de interpretar y tocar el tango. Abrió la puerta a un tango más expresivo, más atrevido, capaz de hacer que los bailarines se detuvieran en seco solamente para escuchar. La orquesta típica. Ya tenemos a nuestro gran protagonista, el bandoneón. Pero eso no fue todo. Recordemos, al principio los conjuntos de tango eran sencillos, flautas, guitarras y violines. Pero a medida que el tango pasó a interpretarse en espacios más grandes, esos instrumentos no alcanzaban. Hacía falta algo más potente, más estilizado. Y allí apareció el piano. Y con él un nombre femenino a menudo olvidado en la historia del tango, Eloísa Derville de Silva. Nacida en Cádiz, España, estudió piano en Europa y en Cuba, donde vivió un tiempo con su familia. A los 26 años llegó a Buenos Aires y se casó con un miembro de la alta sociedad. En 1872 escribió los primeros tangos que se registraron en partitura. El Queco, Calote, La Multa y A mí qué, y otros que fueron atribuidos durante décadas a autores anónimos y conservados en colecciones privadas, pertenecían en realidad a Eloísa. Notable, ¿no? La primera persona que inmortalizó el tango en papel fue una mujer. Con la llegada del piano, las agrupaciones formadas por piano, bandoneones y violines recibieron el nombre de orquesta típica. Uno de los primeros en darle al piano un rol predominante dentro de su orquesta fue Roberto Firpo. A partir de ese momento, para que un grupo de músicos que interpretan tango puedan atribuirse la descripción de orquesta típica, tendrán que cumplir con el requisito de contar con un piano, un violín y al menos un bandoneón. Joyas del tango temprano. Entre 1897 y 1916 nacieron algunos de los tangos más perdurables. El Entrerriano, de Rosendo Mendizábal en 1897. Don Juan, de Enrique Poncio, en 1898. El Choclo, de Ángel Villoldo, en 1903.
De un grano nace la planta que más tarde nos da el choclo. Por eso de la garganta dijo que estaba un bichoco. La morocha, de Ángel Villoldo y Enrique Saborido en 1905. El rincón de la poesía, la morocha y el porteñito. Viajemos a 1905 para escuchar La Morocha, una declaración orgullosa y juguetona de una mujer porteña, una celebración de la identidad, la alegría y la devoción. Yo soy la morocha, la más agraciada. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano muy de madrugada brinda un cimarrón. Yo, con dulce acento junto a mi ranchito, canto un estilito con tierna pasión, mientras que mi dueño sale al trotecito en su redomón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva su vida para su dueño. Yo soy la morocha de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego del amor. Soy la que al criollito más noble y valiente ama con ardor. En mi amado rancho, bajo la enramada, en noche plateada, con dulce emoción le canto al pampero, a mi patria amada y a mi fiel amor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Detengámonos un segundo en la imagen del gaucho porteño. La clásica pintura que todos tenemos del gaucho es la del hombre de campo, con poncho, atuendo de jinete, una guitarra a su mano y un mate en la mano. Pero en Buenos Aires, el gaucho porteño adoptó otra forma. La versión urbana del gaucho se convirtió en lo que conocemos como el compadrito, una palabra muy utilizada en las letras de tango, como pronto descubriremos. Concentrémonos ahora en el porteñito. Soy hijo de Buenos Aires, por apodo el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela rasguea a algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres. Puro hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y al hacerle la encarnada al filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento que dará, soy terror del malevaje cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto de los que hay en la reunión. Y si alguno se retoba queriendo meterse a guapo, yo le encajo un castañazo y a buscar quién lo engendró. Cuando el vento ya escasea, le formo un cuento a mi china, que es la paica más ladina que pisó el barrio del sur. Y como caído del cielo entra el níquel al bolsillo, y al compás de un organillo, bailo el tango a su salud. Pero hay más. En aquellos tiempos era común escribir varias letras para una misma melodía. ¿Por qué? Porque una cosa era cantarla en un burdel, otra muy distinta en un teatro, y más aún en un baile de alta sociedad. El porteñito, segunda versión. El criollo falsificado. Esta segunda versión del porteñito está pensada como un dúo para ser cantada por un hombre y una mujer. El hombre es un inmigrante italiano que intenta pasar por criollo porteño, y ella lo desenmascara, riéndose de él como un criollo falsificado. Él dice: soy hijo de Buenos Aires y me llaman el criollito, el pierna y más compadrito para cantar y bailar. De las chinas, un querido, todas me brindan amores, soy el que entre los mejores siempre se hace respetar. Y ella dice: este tipo extravagante que viene a alargar el rollo, echándosela de criollo y no sabe compadrear. Es un gringo chacarero de afuera recién llegado, un criollo falsificado, que la viene aquí a contar. Él: soy tremendo para el baile, se me voy donde hay jaleo, y agarrando la guitarra, la melunga sé cantar. Ella: no arrugues que no hay quien planche, afeitate, volvé luego,
que te ha conocido el juego, gringo, podés espiantar. Él, no te hagas la compadrona, la paciencia se me acaba. Te va a comer una trompada si me llego yo a enojar. Ella, anímate, che italiano, y haceme una atropellada. Él, te la doy. Ella, pura parada, sin ni el agua vos cortás. Él, fíjate qué firulete, qué parada. No hay ninguno que me pueda guadañar. Y ambos dicen, porque somos para el tango los más piernas y sabemos hacernos respetar. Juguetona, filosa y teatral. Este dúo muestra cómo el tango podía ser a la vez humorístico y mordaz. Un escenario donde las identidades chocaban y se mezclaban. Aquí les dejo una pregunta. La versión de El porteñito que bailamos hoy es la de D'Agostino Vargas. ¿Ese registro es un tango o una milonga? Y si es una milonga, ¿por qué llamamos tango a la versión original de Villoldo? Volveremos sobre esto cuando hablemos de la historia de la milonga. Mientras tanto, los invito a explorar la versión de Vargas y descubrir cómo se conecta con los originales de Villoldo. El tango que nunca termina. La comparsita. En 1916, un joven uruguayo llamado Gerardo Matos Rodríguez compuso La comparsita. 8 años más tarde, Enrique Maroni y Pascual Contursi le dieron una letra que la convirtió en uno de los tangos más desgarradores. Si supiera que aún dentro de mi alma... Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe? Si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, ¿te acordarás de mí? Mis amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decí, percanta, ¿qué has hecho con mi pobre corazón? Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y estás en todas partes, pedazo de mi vida. Y aquellos ojos que fueron mi alegría, los busco por todas partes y no los puedo hallar. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero, que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. No se sabe con exactitud cuántas versiones de la comparsita se han grabado, pero se calcula que son entre 1500 y 2700. Imagínate, podrías pasar como mínimo 4 años escuchando una grabación por día sin repetir. Todavía hoy, la comparsita cierra casi todas las milongas del mundo. Algunos sienten que es sagrada y prefieren no bailarla. Otros la atesoran como el abrazo final de la noche. ¿Y vos? Cuando empieza a sonar, ¿la bailás o simplemente la escuchás? Los años 20. El advenimiento de una nueva era. Con la llegada de los años 20, el prolífico Francisco Canaro, nacido en Montevideo, formó su primer sexteto e incorporó por primera vez cantores a las orquestas de tango. Esa innovación marcó la transición hacia un nuevo estilo, la Guardia Nueva. Y aquí te dejo otra pregunta para pensar. Cuando digo Guardia Vieja, ¿qué sonido se te viene a la cabeza? Muchos hoy nos nombran orquestas como Lomuto, Canaro, Donato, pero la verdad es que esas orquestas pertenecen a la Guardia Nueva. Lo cierto es que hoy casi no se baila con grabaciones de la Guardia Vieja. ¿Por qué? Porque los pocos registros que quedan suenan ásperos, rayados, difíciles de pasar en una milonga. Así que cuando pensamos en la Guardia Vieja, recordemos, es una historia para escuchar y estudiar, no es para bailar. La Guardia Nueva será el capítulo que exploraremos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarme en este viaje a los primeros años del tango. Esto fue Tango, Estudios de Música y Poesía, episodio 2, La Guardia Vieja. Soy María Olivera. Hasta la próxima. Seguí escuchando, seguí sintiendo y seguí bailando. Si
querés seguir explorando el tango conmigo, seguí mi trabajo en Instagram como Escuela del Abrazo, en Facebook como Tango María Olivera o visita escuelaDelAbrazo.com, donde vas a encontrar información sobre nuestras clases y encuentros, y también podés leer y participar de mi blog Acuarelas Tangueras, un espacio de reflexión, historia y miradas más profundas sobre la cultura del tango. Si te gustó este episodio, no te olvides de dar like, compartirlo o dejarnos un comentario. Eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast y a mí me ayuda a crear más contenido para vos. Nuevamente, gracias por escucharme y te espero en el próximo episodio de Tango, Estudios de Música y Poesía.